La herejía de Horus fue la más devastadora guerra civil de la historia del imperio de la humanidad. Sucedida en el milenio 31, duró solo 7 años, pero logró dividir y casi destruir al naciente imperio. Marcó el fin de la Gran Cruzada y supuso el internamiento del emperador dentro del trono dorado de Terra. En esta campaña, las legiones de Adeptus Astartes se dividieron en 2 bandos, quedando de la siguiente forma. En el bando traidor estaban la Legión Negra, anteriormente llamada los Hijos de Horus o los Lobos Lunares, dirigida por el propio Horus, el architraidor. También estaban los Hijos del Emperador, de Fulgrim, los Guerreros de Hierro, de Perturabo, la Guardia de la Muerte, de Mortarion, los Devoradores de Mundos, de Angron, los Amos de la Noche, de Conrad Kurz, los Portadores de la Palabra, de Lorgar Aurelian, los 1000 Hijos de Magnus el Rojo y la Legión Alfa, de Alfarion Omegon. En el bando leal estaban los Ultramarines de Roboth Guilliman, los Puños Imperiales de Rogaldorn, los Ángeles Sangrientos de Sanguinius, los Cicatrices Blancas de Yagatai Khan, los Lobos Espaciales de Leman Russ, los Ángeles Oscuros de Lionel Johnson, los Salamandras de Vulcan, la Guardia del Cuervo de Corvus Corax y los Manos de Hierro de Ferrus Manus. En esta guerra, hermano luchó contra hermano, y ninguna de las legiones volvería a ser la que fue, cambiando e incluso dividiéndose ante la forma y el carácter con que cada primarca y sus hijos afrontaron el conflicto. Bienvenidos a la Biblioteca de Tizca. Os está hablando Helios y en este 6º programa del podcast voy a seguir narrando el trasfondo de Warhammer 40.000, centrándome todavía en la historia de la humanidad, que ya estamos llegando al milenio 31. Podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes y también en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Y además podéis seguirme en las redes sociales, facebook.com/la Biblioteca de Tizca, en Twitter el usuario @bibliotecatizca y en Google Plus y en YouTube con las comunidades llamadas la Biblioteca de Tizca. Hoy tengo bastantes comentarios que tengo que leer de mis canales, digamos. En primer lugar, Jack, un oyente de Chile, me escribe en iVoox: hola amigo, muchas gracias por estos 5 podcasts, me los escuché todos seguidos y me parecen maravillosos. Faltaba un programa sobre Warhammer 40.000 y me gustó mucho. Pues gracias Jack por escucharnos, ya sabes, si te gusta, pues compártelo con tus amigos. Armand en iVoox también me da las gracias por publicar el programa. Joy R, oyente de Panamá, en YouTube me deja también escrito: yo también me he leído las novelas de los 1000 hijos, la recomiendo 100%, me pareció una gran novela y creo que una de las mejores sobre una de las 18 legiones conocidas. Es muy trágica la caída de esta legión, la destrucción de su hogar, y todo el drama es flipante y la historia sobre el primarca Magnus el Rojo bien lograda. Qué bien que te animaras a hablar y dar a conocer sobre el universo de Warhammer 40k, el cual tiene grandes historias ricas en buenos contextos. Saludos desde Panamá. Pues un saludo para ti también, Joy, desde España. KCG Caesa en Twitter escribe: porque estoy oyéndolo ahora, que por la fecha me lo tomé a coña. Empecé por el primero y por ahora pinta muy bien. Se refiere a que el primer podcast que publiqué lo publiqué el 28 de diciembre y quizá no se tomó muy en serio esto de que iba a arrancar un nuevo proyecto de podcast, ¿no? Por último, Melkart en Twitter también dice: ánimos, haces un trabajo genial y con cada nuevo programa nos dejas con ganas de más. Pues esta es la idea, ni más ni menos. Muchas gracias a todos por escucharme, todavía más gracias por compartirme y por dejarme comentarios, que siempre hace más ilusión. De hecho, hoy voy a hablar de cómo Horus se revela al emperador y trata de destronar a su padre, comenzando el mayor conflicto y guerra civil al cual se ha enfrentado la humanidad hasta la fecha, la herejía de Horus.
Trataré en este programa los factores que plantan la semilla de la herejía y cómo las religiones se dividen y entran en conflicto a nivel externo e interno. Así que vamos allá. Aunque la herejía fue el resultado de una conspiración de las fuerzas del caos, hubo factores que ayudaron a que muchas de las religiones astartes se unieran a la rebelión. El primer factor fue el regreso del emperador a Terra y su reclusión allí, donde se puso a trabajar en un proyecto secreto que se negó a revelar incluso a sus primarcas, hecho que dolió a su favorito, Horus Lupercal, a pesar de que había sido nombrado señor de la guerra en su ausencia. Este aparente abandono de la Gran Cruzada, por un motivo que no quiso compartir ni con sus propios hijos, generó desconfianza, resentimiento y disgusto hacia el emperador por parte de muchos de los primarcas. Otro factor importante fue la formación de un cuerpo administrativo conocido como el Consejo de Terra. Muchos de los primarcas creían que estos burócratas humanos estaban usurpando su legítimo lugar como gobernantes del imperio que habían luchado por crear. Peor aún, los primarcas no fueron admitidos en ese concilio, y la idea de un imperio dominado por funcionarios mortales, en vez de por los hijos del emperador y sus astartes, se convirtió en causa de preocupación para muchos primarcas. Por último, el castigo del emperador Alorgar y sus portadores de la palabra fue la clave que sembró la semilla de la rebelión que se conocería como la herejía de Horus. Después de que Lorgar y toda la 17ª legión fueran humillados públicamente, reprendidos y obligados a arrodillarse ante el emperador en las ruinas de Monarquía por extender su creencia en la divinidad del Señor de la Humanidad, los fanáticos portadores de la palabra se sintieron traicionados y buscaron desesperadamente otro poder universal al que adorar. Esto acabó por llevar a Lorgar y a sus legionarios al ojo del terror, donde juraron obediencia a las fuerzas del caos y empezaron a conspirar contra el emperador. Así, los portadores de la palabra se convirtieron en los primeros marines espaciales del caos. Sin embargo, la herejía de Horus no comenzó realmente hasta que el señor de la guerra Horus fue herido por el Anazan robado a los Kinebrak y cayó en la luna de Davin, un lugar maldito por el terrible dios del caos Nargel. La herida causada por la espada alienígena se negaba a curarse, a pesar del superpotenciado sistema inmunológico de Horus y de los esfuerzos de los mejores apotecarios de los hijos de Horus. Entonces, el Murnival de la Legión, que eran los 4 consejeros del señor de la guerra, decidieron llevar al primarca al templo de la logia de la serpiente de Davin, donde se les dijo que se podía curar. Erebus y los portadores de la palabra, en secreto, habían orquestado la batalla de Davin y el momento en que el señor de la guerra fuera herido, para dejarlo posteriormente en manos de la logia. Durante los rituales, el espíritu de Horus fue enviado a la disformidad, donde el primer capellán Erebus, disfrazado del difunto mejor amigo de Horus, Hastur Sejanus, le mostró una terrible visión del mismo futuro que sus propias acciones provocarían. El imperio convertido en un régimen represivo, violento y supersticioso, en el que el emperador y varios de los primarcas, aunque no Horus, eran adorados como seres divinos por las fanáticas e ignorantes masas de la humanidad. Los dioses del caos se presentaron como víctimas de los poderes psíquicos del emperador sin interés alguno en controlar el espacio real. Horus, que ya había sentido celos y resentimiento por el supuesto maltrato recibido de su padre, el emperador, y que era uno de los que temían la idea de una paz en la que todo por lo que habían luchado fuese entregado a hombres de voluntad débil, mientras las legiones eran mantenidas solo como fuerzas pacificadoras. Por tanto, Horus estaba más que dispuesto a aceptar las falsas visiones presentadas por los poderes ruinosos de que el emperador buscaba convertirse en un dios a costa de Horus. Pero hubo una cosa con la que nadie había contado. Magnus el Rojo, hermano de Horus y primarca de los 1000 hijos, había seguido estudiando las artes prohibidas de la hechicería tras el concilio de Nicaea, y no pretendía dejar que su hermano cayese en manos de los poderes de la disformidad. El ciclópeo gigante apareció en la visión de Horus en forma de lobo, revelando la identidad del capellán de los portadores de la palabra Erebus y rogándole que no cediese a las tentaciones del caos. Desafortunadamente,
Horus había decidido que si alguien merecía ser adorado como un dios, era él y no el emperador. Aceptó la oferta de unirse a los dioses del caos, y a cambio ellos curaron su herida y le concedieron el poder de la disformidad. El pacto de los dioses del caos con Horus fue simple: danos al emperador y nosotros te daremos la galaxia. Y así empezó la subversión de las legiones. Renunciando a su juramento al emperador, Horus llevó a su legión a la adoración de los dioses del caos. El genio de Horus se rebeló cuando trajo su causa a la mitad de las legiones astartes, junto con muchos regimientos del ejército imperial y varias legiones titánicas, haciéndoles ver al emperador como él mismo lo estaba haciendo, como un hombre indigno de alabanzas y del reconocimiento de la humanidad. Angron, de los Devoradores de Mundos, Fulgrim, de los Hijos del Emperador, y Mortarion, de la Guardia de la Muerte, fueron los primeros primarcas en ponerse de parte del Señor de la Guerra. Para Horus fue fácil aprovechar las debilidades de cada uno de ellos. El frenético amor por la violencia de Angron encajaba perfectamente con Khorne. Fulgrim fue corrompido por un arma demonio de Slaanesh, y quedó seducido por su promesa de perfección infinita. Y Mortarion, que ya era de por sí cercano a Horus, fue fácil de persuadir gracias a las influencias de su primer capitán, Calas Typhon, que ya adoraba a Nargel desde hacía mucho. Erebus ya le había garantizado el apoyo de Lorgar y los portadores de la palabra, y Horus trazó sus planes con estas legiones a su lado. Sin embargo, aún había que ocuparse de Magnus el Rojo. El primarca de los Mil Hijos, apodado también como Rey Carmesí, conocía la caída de su hermano e intentó advertir al emperador de la inminente traición. No obstante, sabedor de que tenía que encontrar una forma de avisarle lo más rápido posible, Magnus decidió usar su hechicería para entregar el mensaje como un acto tanto de desesperación como de reivindicación. El mensaje penetró las defensas psíquicas del Palacio Imperial en Terra, destruyéndolas y con ellas su proyecto secreto. Se trataba de un portal controlado por el Trono Dorado, desde el que el emperador pretendía invadir la telaraña y atacar a los Eldar en su territorio. El asalto por las fuerzas de Magnus a las defensas psíquicas permitió a la disformidad y a sus innumerables habitantes rasgar e invadir el túnel de acceso a la telaraña, y el tremendo chorro de energía psíquica desplegada tuvo terribles efectos colaterales en toda Terra. En la ciudad de la visión, el coro Primus fue destruido, y se rompieron casi todas las piedras susurrantes encargadas de dispersar el exceso de emanaciones psíquicas. Millones murieron o cambiaron de personalidad cuando sus mentes fueron golpeadas, y los torbellinos de energía consumieron asentamientos enteros. Como el emperador ya había prohibido al primarca que emplease la hechicería y se negaba a creer que Horus, su hijo más querido, le pudiera traicionar, creyó que el traidor era en realidad Magnus el Rojo. Con este pensamiento, ordenó al primarca Leman Russ que movilizase a su legión de los lobos espaciales y arrestase a Magnus. Horus, sin embargo, persuadió a Russ de que Magnus era una amenaza y no debería llegar vivo a Terra. Así, los lobos de Fenris cayeron sobre Próspero, el planeta natal de los Mil Hijos, destruyéndolo todo a su paso. Magnus, traicionado y derrotado, y abandonado por su amado padre, huyó a la disformidad y se entregó a Tzench. Los Mil Hijos nunca habían planeado unirse a Horus, pero la trampa que, aquel que cambia los caminos, había tendido a la Legión del Rey Carmesí, les hizo sumarse al Señor de la Guerra de todas las formas. En cuanto a los otros que acabarían por ser traidores, Konrad Curze estaba pendiente de ser castigado por el emperador por destruir Nostramo, su mundo natal. Alfarius decidió apoyar a Horus después de que una organización alienígena, la Cábala, le convenciese de que la victoria de Horus destruiría la humanidad y con ella el caos. Por su parte, la frialdad y amargura de Perturabo hacia Rogaldorn le hicieron fácil de corromper. Incluso con tantas legiones de su parte, Horus aún era consciente de que algunos de sus hermanos jamás se unirían a él. 3 de los primarcas más leales, Lion L. Johnson de los Ángeles Oscuros, Sanguinius de los Ángeles Sangrientos y Robot Guilliman de los Ultramarines, fueron enviados por el Señor de la Guerra a misiones muy alejadas de Terra. Los Ángeles Sangrientos fueron enviados con engaños al cúmulo de Cygnus, donde fueron atacados por demonios. Y los Ultramarines agruparon casi todas sus fuerzas en Calth, para supuestamente reconciliarse con los portadores de la palabra dirigidos por Corfaerón y atacar un territorio orco, pero fueron atacados por sorpresa por los portadores de la palabra cuando los preparativos aún estaban sin concluir. Por su parte, Lionel Johnson, el León, fue enviado a la Franja Este, mientras se gestaba una rebelión en su mundo natal de Caliban.
Los puños imperiales y los cicatrices blancas estaban demasiado cerca de Terra como para ser contactados y levantar sospechas, aunque Horus creyó erróneamente que su gran amigo Yagatai Khan se pondría finalmente de su parte con su legión de los cicatrices blancas. Mientras tenía lugar los hechos de la atrocidad de Isvan III, Horus también envió a Fulgrim a reclutar a Ferrus Manus, con quien tenía una estrecha relación. Pero Fulgrim el Fénix subestimó la lealtad de la Gorgona y apenas consiguió escapar con vida. No obstante, en compensación, Fulgrim prometió a Horus que le entregaría la cabeza de Ferrus. Las demás legiones, la Guardia del Cuervo, los Salamandras, los Manos de Hierro y los Lobos Espaciales, permanecieron firmemente leales al emperador, aunque todas excepto los lobos pagarían caro por ello en las subsiguientes batallas. Además de las legiones astartes, Horus ya había seducido al adepto Regulus, con promesas de plantilla de construcción estándar recuperadas en la guerra con la tecnocracia uretiana, y también la promesa de la libertad total de investigación, lo cual atrajo su bando a los principales líderes del Mechanicum de Marte. Asimismo, también había corrompido a una gran parte del ejército imperial con sus flotas. Al igual que hizo su padre antes de empezar la Gran Cruzada, Horus demostró ser un digno hijo del emperador en su genio militar y diplomático, moviendo las piezas de tablero con precisión, aprovechándose de las fortalezas y debilidades de cada una, e incluso las legiones leales le fueron útiles al principio gracias a su cargo de señor de la guerra, y el velo bajo el que ocultó su inminente traición. La semilla había germinado, y así se asentaron las raíces de la herejía. En el próximo programa hablaré de la atrocidad de Isvan III, momento en que se revela la traición, y recordaré algunas de las batallas más importantes que tuvieron lugar durante este oscuro periodo de la humanidad. Bueno, pues hasta aquí el relato de hoy. Estas raíces de la herejía de Horus. Aún queda mucho por contar, quedan las batallas, quedan los momentos más importantes de esta herejía durante estos 7 años de guerra civil, y terminaremos con un tercer programa temático en el que se hablará del asalto final a Terra. Este será un programa que ya os aviso de que va a ser seguramente bastante más largo, porque voy a contar con mucho detalle, puede que incluso con diálogos, lo acontecido en este gran asalto final. Espero que os haya gustado este programa. Estáis escuchando la Biblioteca de Tisca y podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes y también en iVoox, vuestro kiosco de podcast online. Además, tenemos las redes sociales: facebook.com/la Biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @bibliotecatisca, y en Google Plus y en YouTube las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Gracias al sitio web Wikihammer 40.000 por brindarnos la información y permitir que se pueda ordenar toda esta historia. Aunque ha habido bastante redactado propio en este capítulo, porque tener que hilvanar tantos temas y hablar de tantas legiones y cosas es un poco complicado. Pero bueno, si queréis leerlo de primera mano, la dirección es http://es.warhammer40k.wikia.com. Y como siempre, antes de irme, voy a recomendar algo. Hoy va a haber doble recomendación. En primer lugar, las novelas de la herejía de Horus. Esta saga empezó a publicarse en 2006 y en España la traduce y publica la editorial Timun Mas en un formato de tapa blanda, con lomo negro, con las excelentes portadas de Neil Roberts y alguna que otra ilustración por en medio de las páginas en los últimos números. Cada libro se vende por aproximadamente 18 euros y ya se han editado 27 en castellano de los más de 40 que lleva la Black Library en Reino Unido. Para entender bien cómo nace este conflicto, es recomendable leer los 3 primeros números que forman la trilogía inicial: Horus, Señor de la Guerra, de Dan Abnett, Falsos Dioses, de Graham McNeill, y La Galaxia en Llamas, de Ben Counter. Estos son los tomos 1, 2 y 3 de esta saga de novelas. En estos números veremos el antes y el después de Horus y su caída en las garras del caos, atrayendo a su lado varios hermanos primarcas como Angron, Fulgrim o Mortarion, a la vez que manipula incluso a primarcas leales como Leman Russ o Robot Guilliman. Aparte de estos 3 libros, más adelante iré recomendando alguno suelto y explicando en qué momento de la guerra se sitúa.
Avisaré de que destriparé la trama antes de reseñarlos, por si alguien los quiere leer, aunque estos libros ya son destripados en su misma contraportada, ya que casi todo el mundo sabe cómo acaba este conflicto. Lo interesante es leer página a página cómo ocurre todo y cómo reaccionan los personajes ante el conflicto. Es decir, no son novelas en las que os vayáis a encontrar giros muy grandes, porque básicamente es que os lo va a contar la contraportada misma del libro. Lo que vais a encontrar dentro, digamos, son las batallas muy bien narradas y sobre todo el carácter y la manera de pensar de todos los personajes que entran en este conflicto. Esta es la primera recomendación de hoy. La segunda es el juego de miniaturas Betrayal at Calth de Games Workshop, ambientado en la herejía de Horus. Este juego, que es un juego de miniaturas disfrazado de juego de mesa, esto lo matizaré luego, contiene 48 miniaturas divididas en dos bandos, los ultramarines y sus hermanos traidores, los portadores de la palabra. Ambos bandos se enfrentan en una campaña de 6 batallas, con escenario y objetivos distintos, cuya victoria influirá en el desenlace de la última contienda. El juego incluye las matrices de miniaturas para montar y pintar, un reglamento a todo color con las reglas y un amplio trasfondo de su ambientación, las cartas, los tableros y fichas necesarias para jugar, así como una guía de montaje de las miniaturas. El producto tiene un precio oficial de 125 €, aunque en algunas tiendas se puede conseguir con un 10-15% de descuento. Habrá quien compre solo las miniaturas y luego venderá por internet los componentes del juego, ya que es una forma más asequible de hacerse un ejército de marines espaciales pre-herejía, porque comprando los regimientos sueltos, pues digamos que por el precio de la caja tienes 3 unidades tácticas completas de veteranos, una unidad de exterminadores, 2 héroes y un dreadnought. Estoy hablando de más de 1500 puntos de ejército y la compra de estas miniaturas por separado pasa tranquilamente 250 €. O sea, una unidad sola de táctica creo que ya son 40 y algo. O sea, que estáis consiguiendo toda esta cantidad de miniaturas por la mitad de precio. Para mí, es uno de los mejores juegos de miniaturas que ha hecho Games Workshop en su gama, todo en una caja, ya que ambienta perfectamente los conflictos de la herejía de Horus y las reglas son asequibles y sencillas incluso para quien no ha jugado nunca un juego de miniaturas. Son partidas de 30 a 50 minutos como mucho, dependiendo del escenario, así que también es ligero de jugar, rápido de montar y divertido de hacer 2 o 3 escenarios por sesión. Las reglas pues son bastante sencillas, digamos que las miniaturas se agrupan en hexágonos en el tablero, o sea, es un tablero de casillas hexagonales, y básicamente tú vas eligiendo qué regimiento, o sea, una escuadra, digamos, que es la cantidad de miniaturas que hay en el mismo hexágono, pues cuál vas a mover, cuál vas a hacer que dispare a dónde, cuál vas a hacer que haga X cosa. Es un juego muy táctico en el que los jugadores se van alternando, ahora tú, ahora yo, con lo cual no pasa esto de que estás mirando ahí como un tonto mientras el otro va haciendo todo su turno. No, es un juego mucho más ameno y que se va alternando, o sea, es rápido de jugar. Así que estas son mis 2 recomendaciones de hoy. Como podéis ver, la herejía de Horus es un conflicto que se puede vivir y aprender en muchas vertientes, ¿no? Las novelas, los juegos de mesa. Los videojuegos todavía no se han metido mucho en ello. Hay uno que reversiona el clásico Talismán de Games Workshop para ambientarlo en la herejía de Horus, pero hay en general poca cosa. Quizá un juego de móvil que se llama Drop Assault, que está bastante guapo y tal, pero bueno, es sencillito. Es el típico clon de Clash of Clans, ¿vale? No esperéis otra cosa. Pero bueno, como podéis ver, hay un montón de trasfondo y merece la pena explicarlo con toda la calma y a la vez, si se puede disfrutar con algún producto más de entretenimiento, ya sea con estos juegos de mesa, si es que tenéis el capital y el tiempo para dedicarlo, o quizá con las novelas, que son mucho más asequibles. De hecho, si alguien está interesado en alguno de estos productos, me puede hablar por privado y yo lo recomendaré tranquilísimamente, porque se puede decir que tengo prácticamente todo. O sea, que tengo los 3 juegos de tablero que hay sobre la herejía de Horus, tanto el de Fantasy Flight Games como los 2 que hay de Games Workshop. Tengo la mitad de las novelas que se han publicado en España sobre también este conflicto. Digamos que no es por presumir, simplemente es porque si alguien quiere opiniones y tal, estoy dispuesto a darlas. Así que sin más, procedo a despedir este 6º programa. Espero que os esté gustando. Como siempre, os animo a compartirlo, os animo a darle me gusta, a darme vuestras opiniones y a pedirme cualquier cosa. Por ejemplo, aún queda bastante que explicar de la historia de la humanidad, pero cuando termine con ella me gustará también hablar, por ejemplo, de la historia de los orcos. Después iré metiendo otras razas como seguramente los necrones, que es mi raza cheno favorita. También hablaré de los Tau, o sea, poco a poco ir formando todos estos pilares alrededor de la humanidad, que sin duda es el núcleo de este universo, pero no creáis que el trasfondo acaba desde el punto de vista de los humanos mortales. No, hay mucha más tela de la que arde. Así que lo dejamos aquí y hasta el próximo programa.